Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer hoy, 13 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es El hábito de mantener una conciencia limpia. Y la cita la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, donde el apóstol Pablo dice: me ejercito constantemente en conservar una conciencia irreprensible ante Dios y ante los hombres. Qué interesante. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque todos los días cuidas de nosotros, porque todos los días nos hablas, nos diriges, nos cuidas, nos guardas, nos apruebas para que podamos crecer en nuestra fe, y todo nos mantienes tan cerca de ti por medio de tu Espíritu Santo, porque para esto nos has reconciliado, para vivir en comunión contigo. Te damos gracias por Cristo, a través de quien ha sido restaurada nuestra comunión contigo. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a obedecerlo. Esto te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bueno, empieza nuestro devocional. Hoy nuevamente tenemos la palabra hábito. Ayer, recuerden que estuvimos hablando acerca de que nuestros hábitos pueden llegar a interrumpir nuestra relación sana y santa con el Señor, porque somos muy dadas a querer independizarnos. Somos muy dadas a querer tener, digamos, de repente una lista de reglas que podemos seguir. Todo con tal de no tener que caminar por fe, caminar a ciegas siguiendo al Dios vivo. Porque lamentablemente así nacimos con esa naturaleza que quiere caminar independientemente, y por más que hemos sido salvas, siempre estaremos luchando contra esa tentación. Así que, aunque los hábitos son buenos, siempre tienen que servir el propósito de llegar a la meta, que es la comunión con el Señor, y no volverse para nosotros la meta, ¿no? Como que ya tienes el hábito y entonces, yo creo que eso nos ha servido inmensamente el día de ayer. Hoy vamos a hablar acerca del hábito de mantener, este sí es un buen hábito, de mantener una conciencia limpia. Y el hermano Oswald Chambers empieza su devocional así: los mandamientos de Dios a nosotros van dirigidos en realidad a la vida de su Hijo, que habita en nosotros. Qué interesante. Sus mandamientos vienen correctamente dirigidos a Cristo en nosotros. Recuerden que la audiencia de este devocional es la persona que ya ha recibido el perdón de sus pecados, que ha sido regenerada, persona que está reconciliada con el Padre por medio de Cristo. Entonces, cuando Dios se dirige a nosotros y nos da sus mandamientos, no está hablando con la persona antigua, con la vieja naturaleza, sino está hablando directamente a su Hijo que vive en nosotros. Consiguientemente, nos dice el hermano, resultan difíciles los mandamientos. ¿Para quién? Para nuestra naturaleza humana, ¿no? En la que el Hijo de Dios ha sido formada. Claro, si nosotros pensamos que Dios está hablando conmigo, por ejemplo, Gaby, directamente me está dando un mandamiento que es imposible para que mi propia naturaleza caída la obedezca, eso va a ser como de desesperanza para mí, honestamente. Pero dice el hermano que se hacen divinamente fáciles, es decir, obedecer un mandamiento se vuelve algo totalmente fácil. ¿Por qué? Porque Dios nos da la gracia para obedecerlo, porque Dios lo está dirigiendo a la naturaleza obediente de su Hijo Cristo Jesús. Aquella naturaleza que hemos recibido como herencia de nuestra salvación. Ya no somos como hijos de Adán, del primer Adán, ¿verdad? Quien pecando le dio la puerta abierta a la muerte
y nos destruyó y habíamos heredado su vana manera de vivir, pero si hemos recibido la simiente incorruptible, que es la simiente de Jesús, entonces Dios el Padre está hablando por medio del Espíritu Santo directamente a su Hijo que nunca desobedeció. Así que nosotros tenemos que relativamente salir del camino, quitarnos del camino y dejar que el Padre hable directamente al Hijo en nosotros, y así viviremos realmente obedeciendo los mandamientos, simplemente porque a nosotros no se nos está hablando, se podría decir. Ahora, la conciencia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es parte de haber sido hechos a su imagen. Okay, esta conciencia que ahora está despierta correctamente, ya es una facultad inherente en cada uno de nosotros que se vincula con las normas que hemos aprendido. O sea, la conciencia es como que recepciona, ¿verdad?, lo que Dios nos habla, y ahí nosotros tenemos que utilizar la voluntad para obedecer lo correcto, la información correcta en nuestra conciencia, ¿no? Entonces, repito, la conciencia es una facultad inherente en cada uno de nosotros que se vincula con las normas que hemos aprendido y nos recuerda constantemente sus exigencias. Es el ojo del alma que mira bien en pos de Dios o en pos de lo que contemplamos como la regla más elevada. O sea, la conciencia va a obedecer a lo que nosotros consideramos como prioridad, o sea, a nuestro amo, ¿verdad? La conciencia, como digo, la mente y recibe la información. La conciencia va como meditando y separando, ¿no? Y nos va ayudando para que la voluntad pueda actuar. Ahora, actuaremos de acuerdo a la carne si es que valoramos mayormente las cosas seculares, lo natural y lo de la carne, que era lo que hacíamos obviamente cuando no habíamos nacido de nuevo. Pero si hemos nacido de nuevo, podemos apreciar que nuestra conciencia puede ahora oír la voz de Dios y puede también ejercer la mente de Cristo que ha sido depositada en nosotros. Entonces, dice el hermano, esto explica, o sea, cuando habló de que el ojo del alma es el que mira en pos de Dios o, por supuesto, en pos de lo que contemplamos como la regla más elevada. Bueno, esto explica por qué la conciencia es diferente en distintas personas, puesto que distintas personas pueden tener como la moral por encima de Dios o lo que otra gente pueda pensar de ellos por encima de lo que Dios pueda pensar de ellos. Evidentemente, cada conciencia es diferente, aunque tenemos la misma regla, ¿no? Ahora dice, si me acostumbro a mantener continuamente la norma de Dios, o sea, lo que Dios desea delante de mí, entonces la conciencia me dirigirá hacia la perfecta ley de Dios y me indicará lo que debo hacer, ¿no? Cuando nosotros nos exponemos constantemente, por ejemplo, a la verdad que la encontramos únicamente en la palabra de Dios, entonces nuestra conciencia se va a ir como amoldando a la voluntad de Dios y nos servirá mucho mejor, obviamente. La cuestión es, aun cuando la conciencia nos está ayudando, ¿seremos obedientes? Es decir, ¿obedeceremos lo que nuestra conciencia nos está diciendo en cuanto a Dios? Entonces, dice el hermano, tenemos que esforzarnos. ¿Para qué? Para mantener nuestra conciencia tan sensible que pueda vivir sin ofensas para nadie. Es decir, cuando nosotros utilizamos este don tan maravilloso que es la conciencia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos al Señor, sabiendo que Él es nuestra
más alta, como lo más alto, la moralidad más alta, la verdad objetiva. Cuando nosotros estamos dispuestos a seguirlo a Él, entonces viviremos sin ofensas para nadie. Porque aunque la gente se ofenda, bueno, eso nosotros no lo podemos controlar, pero vivimos, digamos, con nuestra conciencia limpia, primeramente delante de Dios y tarde o temprano también delante del hombre, porque el hombre se va a ir acomodando a cómo se comporta una persona que conoce al Señor. Fíjense, debería vivir en tan perfecta armonía con el Hijo de Dios que el espíritu de mi mente vaya renovándose constantemente en cada circunstancia de la vida y pueda con presteza comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Hermanas, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Esto es algo que nosotros tenemos que esforzarnos, porque por más que hemos recibido la mente de Cristo y esta nueva naturaleza, por gracia, mediante la fe, no quiere decir que va a funcionar automáticamente. Tenemos que, como soyuzgarla, tenemos que tomar todo pensamiento cautivo, filtrarlo por la palabra de Dios, y cuando encontramos que viene en contra de lo que la palabra de Dios dice, no debemos justificarnos, sino inmediatamente debemos entregar la mentira por la verdad. Y así ir construyendo la mente de Cristo. Bueno, la mente de Cristo es perfecta, pero es que nosotros no sabemos cómo utilizarla. Tenemos que abandonar toda nuestra vana manera de vivir, de pensar. Acuérdense, los argumentos que hemos tenido por años y años tienen que ser derribados a través de la mente. ¿Cómo? No solamente leyendo la Biblia y estudiando la Biblia, pero si no obedecemos, pues nunca vamos a avanzar. Porque cada que obedecemos, Dios es tan maravilloso que nos deja, como decir, ganar territorio en nuestra mente para conocer correctamente cuál es su voluntad. Y esto, Dios nos ha dado la conciencia para poder ejecutar a través de la voluntad. Dice entonces el hermano ya en su último párrafo: Dios siempre nos instruye hasta el más mínimo detalle. ¿Lo creemos? ¿O pensamos que Dios solamente habla acerca de temas mayores, como a dónde debes vivir y con quién te debes casar, pero Él no te va a hablar en qué debes hacer hoy, o si debes o no debes hacer algo, en qué debes gastar, si debes o no debes gastar, qué es lo que debes decir o no decir? O sea, ¿estás acostumbrada a que Dios te guíe en el más mínimo detalle? ¿O te conformas con oír de Él de vez en cuando? Dice, ¿es mi oído lo bastante sensible como para oír el más suave susurro del Espíritu diciéndome qué debo hacer? O sea, el Espíritu de Dios es un Espíritu Santo, no es un espíritu escandaloso que te va a gritar de acá para allá. No, Él es muy sutil, es muy suave, es muy contenido, es muy... O sea, Él no te va a gritar, oye, mira, ven para acá. No. Entonces, cuando nosotros no obedecemos su naturaleza santa, ¿verdad? Estamos contristando, creo que se dice, al Espíritu Santo. Él nos va guiando y nosotros muchas veces, no te escucho, ¿verdad? Háblame más fuerte, o ¿sabes qué? Me tienes que dar una señal, porque si no, yo no te escucho. Y esas son muchas veces las actitudes que nosotros tenemos con Dios, el Espíritu Santo. Qué triste. Nos dice el hermano, Él no habla con una voz como de trueno. Bueno, todo lo que acabo de decir. Su voz es tan gentil que tristemente resulta fácil ignorarla. Y lo único que mantiene nuestra conciencia sensible es el hábito de estar atentos a Dios en el interior, no exteriormente, hermanas, sino que Dios nos habla en el interior, donde Él ha puesto su Hijo en nosotros. Entonces, cuando comiences, nos dice el hermano, a debatir,
detente inmediatamente. No te preguntes, ¿por qué no puedo hacer esto? Bueno, todo el mundo lo hace. Acuérdate que Dios está lidiando contigo en una forma muy especial, entrenando tu oído, domando tu voluntad, formando a Cristo en tu interior, porque su simiente incorruptible y santa ya vive en ti. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a luchar y a como argumentar con el Espíritu Santo, dice el hermano, estás o estamos por mal camino. Si tu conciencia ha hablado hoy, no hay debate posible. Dios nos ha dado la conciencia, Dios nos ha regalado esta manera, tenemos intelecto porque hemos sido creados a su imagen, tenemos voluntad porque somos seres humanos que con el intelecto y con la conciencia que Dios se va comunicando con nosotros, vamos aún dando a conocer cuán maravilloso es nuestro Creador. Ciertamente no vamos a desperdiciar esta bendición tan grande, ¿no? O queremos bendiciones externas, como prefieres un carro nuevo o prefieres oír con más certeza al Espíritu Santo. ¿Qué prefieres? Entonces nos dice el hermano, ya para cerrar, sea lo que sea, déjalo y cuídate de mantener tu visión interior clara. Qué precioso. Bueno, espero que el devocional de hoy haya provocado en ti lo que provoca en mí, de ser cuidadosa, de no llenarme de tanto ruido externo, de no estar buscando tanta distracción que lo que hago es robarme a mí misma la belleza de poder oír del Espíritu Santo, de parte de Él directamente hablando sus mandamientos, no a mí, no a la vieja naturaleza que debe ya estar crucificada con Cristo en la cruz y más bien vivir la vida resucitada que Cristo compró para nosotros al precio de su sangre, ¿verdad? Comunicándonos con Dios, viviendo ahora para Él y por Él, sirviendo sus propósitos, conociendo que nuestro tiempo aquí en la tierra es temporal y puede acabar en cualquier momento y que Cristo puede regresar en cualquier momento y que nosotros deberíamos estar compartiendo el Evangelio con otras personas, pero porque estamos enamoradas de Cristo, no porque es el deber externo para que Él esté contento con nosotros. Deberíamos querer que otras personas que están perdidas conozcan a Cristo, porque mientras más personas conozcan a Cristo, más alabado será nuestro Señor. Aunque sabemos que Él está rodeado en su trono de millares y millares de ángeles y santos que ya están en su presencia adorándolo en este mismo momento. Pero Dios nos invita a que desde ya vivamos en temas eternos, en situaciones eternas. No desperdicies tu tiempo, no desperdicies todas las oportunidades que Dios te está regalando para conocerlo más y más. Bueno, gracias por haber pasado este tiempo conmigo. A ver, el devocional de mañana se llama El hábito. Seguimos con los hábitos de gozar de la adversidad. ¡Wow! El hábito de gozar de la adversidad. Sí se puede, sí se puede. Bueno, hasta entonces, que Dios te bendiga.